Bueno, exactamente las 9 de la mañana. Es con muchísimo gusto que vamos a empezar a conversar a partir de este momento con el doctor William Rosa, que es el titular de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, recién veíamos ahí en los titulares que leía Rosana Piedra lo de Percivale, pero también está la pretensión de convocar a la fiscal subrogante Mónica Ferrero. Hace cuestión de horas, muy criticada la doctora Sandra Fleitas por la formalización de Charles Carrera. Como que a los fiscales le pegan de derecha a izquierda, están siempre en el tapete. ¿Ustedes como asociación cómo están recibiendo todo este tipo de cuestionamientos que hay por todos lados hacia el trabajo de los fiscales? Bueno, creo que el diagnóstico es claro respecto de que cada vez que actúa la Fiscalía en causas que involucran personas allegadas al poder, podríamos decir, o con cierta influencia, se genera esta serie de ruidos. Esta serie de ruidos puede venir desde la crítica, que es algo normal, la crítica a la actuación de la Fiscalía. Todos los imputados tienen la peor opinión de los fiscales que actúan en sus causas. Me pasa a mí que hago hurtos y rapiñas y le pasa a los fiscales que hacen casos de mayor trascendencia, podríamos decir, sin quitarle relevancia a esos delitos que sufre la gente. Entonces, esa crítica a veces es simplemente a que no se está a gusto con la actuación de los fiscales y otras veces pasa a señalar que los fiscales pueden participar de un ardido, de una orquestación para perjudicar a una persona. Y acá a mí me parece importante hacer una distinción. Una distinción en el sentido de que una persona puede entender que alguien creó una causa para perjudicarle políticamente, ¿no? Por ejemplo, el senador Carrera puede entender que desde el Ministerio del Interior anterior se creó una causa o se hizo una denuncia para perjudicarlo políticamente. Ahora, cuando esa denuncia entra al sistema de la Fiscalía, el fiscal tiene la obligación de investigarlo. Y si investiga y encuentra elementos, tiene la obligación de pedir la formalización. Los fiscales no podemos hacer este análisis político de yo no voy a perjudicar a un ex senador o a una persona que está compitiendo en unas elecciones, ya sea para senador, para intendente, para presidente, para lo que sea. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Después es el juez o es una jueza que va a determinar si lo que va al fiscal y lo presenta tiene solidez o no. Cuando el juez analiza, bueno, es lógico el caso que trae el fiscal, está respaldado por evidencia, admito la formalización. Y lo mismo en el juicio. Si el juez se convence plenamente de lo que dice el fiscal que la persona cometió es así porque fue probado, lo va a condenar y si no, lo va a absolver. Es el sistema funcionando. Lo que pasa es que con algunas estrategias, lo que se quiere a veces, según nuestra interpretación, es condicionar primero la actuación de los fiscales en una previa, diciendo no, usted no impute, o usted no haga esto, o usted archive, o usted no archive, porque ha pasado también que se trata de condicionar a los fiscales para que no archive, o después, cuando ya hay una decisión de la Fiscalía de imputar, tratar de condicionar primero a la ciudadanía, haciendo entender que la actuación de los fiscales es malintencionada. Usted lo que está diciendo es que la gente, o mejor dicho, los imputados tratan de poner en el tapete a la Fiscalía, pero se olvidan de que hay un juez que termina resolviendo, aceptando o no lo que plantea la Fiscalía. Absolutamente. Claro, es más fácil oponerse a la Fiscalía como institución, como contraparte, que ante el Poder Judicial. O sea, porque si hemos visto en los últimos tiempos todos estos ataques a la Fiscalía, prescinden livianamente de que hay una decisión de un juez. Muchas veces que hay una decisión de un tribunal de apelaciones. Se subestima ese rol de algún modo. En un caso que es paradigmático, para sacarlo de esto, pero sirve para ejemplificar. Del caso concreto, ¿no? Porque a veces nos ensimismamos mucho en el árbol y no nos permite ver el bosque. Hace no mucho tiempo existió un caso, se llamó el caso Mastandrea, en donde hubo una triple condena, o sea, en primera instancia, en segunda instancia y también por la Suprema Corte de Justicia, y aún así había senadores de la República. La senadora Bianchi sacó un tuit diciendo ¿qué pasa con el caso Mastandrea? ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando había una condena de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a lo que voy con esto es que se prescinde
de que las decisiones, y se ponía foco, el foco de ataque era siempre la Fiscalía en ese caso, se prescinde de que hay decisiones del Poder Judicial. Estamos hablando de 9 jueces, 10 jueces que intervinieron en esa causa y confirmaron lo que había planteado la Fiscalía. Ahora, doctor, pero siempre el ataque es hacia la Fiscalía. Ahora, doctor, está bien, pero yo le voy a poner 2 casos bien distintos que se podría interpretar para un lado o para el otro, ¿no? Caso Besosi, con una fiscal que después se termina viendo, había reposteado distintos mensajes contra el Partido Nacional. Caso Carrera, donde una fiscal en tiempo prácticamente que récord termina solicitando la formalización por otros delitos de los cuales venía siendo investigando. Usted tiene que reconocer que es pasible de cuestionamientos y de determinadas suspicacias. Todas esas 2 cuestiones, o sea, los posteos de una fiscal, la velocidad, volvemos a la velocidad de esto, ¿no? Hay una, como decía el presidente de la República, hay unas causas que van a 180 y otras causas que no, el expresidente Luis Lacalle. Pensemos que esas cosas son laterales, son lateralidades, no es sobre el fondo del asunto. Lo que nosotros tenemos que ver como Estado es si el caso que presenta un fiscal ante un juez es sólido o no. ¿Por qué? Claro, cuando uno... Porque yo siempre hago este raconto respecto de la situación de la doctora del caso de Soriano en 3 instancias. El viernes, cuando se detiene al señor Besosi y se lo imputa, el sábado hay manifestaciones brutales en contra de la fiscal y no se sabía esto de los posteos. Igual las manifestaciones eran brutales en contra de la fiscal y se decía que la fiscalía era un centro de operaciones políticas, aún así no se sabía de lo de los posteos. O sea, lateralidades. Cuando se enteraron de los posteos, volvió el ataque ahora respecto de que había una animosidad porque había posteos. Cuando se va esa fiscal y viene una fiscal suplente que no tiene nada que ver, se llegó a decir que esa fiscal había tratado de impedir que el intendente Besosi votara en su circunscripción. Y también volvía la andanada de comentarios y afrentas en contra de la fiscalía. No importa quién es el fiscal, no importa de qué se trate. Lo que está allí es tratar de instalar cosas laterales para atacar a la fiscalía, a la fiscal, al equipo fiscal y no hablar del caso concreto, de si tiene solidez o no ese caso, porque eso se discute y se habla en el juzgado. Y es en el juzgado en donde uno se lo presenta a un juez y es el juez que decide si tiene solidez o no el caso de la fiscalía para admitir o no la formalización. Entiendo el enfoque de la intencionalidad política, ¿no? Porque además quiero no creer que ningún legislador desconoce cómo funciona el sistema, ¿no? Esto puede tener un objetivo político, como usted dice. De todas maneras, ¿no entiende que puede ser perfectible el sistema? ¿O cuánto también ustedes desde la Asociación de Fiscales miran para adentro su tarea, ¿no? Todos los sistemas pueden tener errores, la actividad profesional puede también tener fallas. ¿Hacen esa revisión? Por supuesto que el sistema es perfectible. Ahora bien, no nos engañemos. Esto en todos lados se cuece nada. En todos lados pasa esto. En todos lados pasa esta misma situación. ¿Esto de qué? Cuando se investigan los mismos casos. Cuando se investiga el poder, la fiscalía tiene problemas. Y sobre todo en esta región. Entonces, no es que sea un problema de dinámica del sistema. O sea, si porque en Argentina el sistema tiene otra organización y las consecuencias son las mismas, ¿no? Entonces, en Perú lo mismo. Entonces, no hay que sacar de foco que una cosa es que el sistema sea perfectible y otra cosa son las consecuencias que tiene la institución que lleva adelante la persecución penal cuando los fiscales hacen lo que tienen que hacer. Después, porque yo no estoy diciendo que los fiscales hagan bien su trabajo o no sea factible de error. No estoy diciendo que la imputación que hacemos los fiscales, la investigación, no pueda ser objeto de que un juez diga, no, esto está mal, ya sea en la formalización o ya sea en el juicio. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo el hecho de asignarle a esa actuación de fiscales una mala intención. Eso es algo que es una estrategia que está
destinada siempre a debilitar a la institución. Se ha criticado también, por ejemplo, el tema de las filtraciones, el tema de los posteos a través de redes sociales. O sea, no solamente la actuación del fiscal. Eso sí, ahí, si esos son los temas, eso es absolutamente perfectible. Porque eso también, esas cosas laterales que usted dice, alimentan a esa idea. Eso es absolutamente perfectible. Primero, un fiscal no puede hacer posteos en redes sociales ni manifestaciones públicas con características políticas partidarias. No lo puede hacer por una cuestión de que así lo determina la Constitución, la Ley Orgánica de la Fiscalía y también las pautas, el protocolo de ética que la Fiscalía se aprobó a sí misma a partir de que lo aprobó la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Entonces un fiscal no debería hacer ese tipo de posteos con contenido de político partidario en redes sociales. Y a su vez la Fiscalía tiene que mejorar como institución del Estado, impermeabilizar sus sistemas de información, cosa de que la información que está allí contenida no se filtre. Esas cosas estamos absolutamente de acuerdo que son perfectibles totalmente. Alfredo decía más temprano, le pegan de derecha, le pegan de izquierda, esto que estábamos conversando en el medio de la ciudadanía, que también depende de la Fiscalía, ¿no? Para otro tipo de casos. ¿Qué riesgo tenemos como país en dejar que esto siga de algún modo penetrando? Usted ponía casos, ¿no? Como, bueno, esto que le digo de el momento en que hay una resolución de la... Porque esto afecta al sistema de justicia, no solo a la Fiscalía. Porque la Fiscalía es una parte dentro del sistema de justicia. La consecuencia de esto es que todo se vuelva de una forma en mitades, como si fuese una hinchada, en donde el día que cae una sentencia... Mira que esto pasa en Estados Unidos, en donde hay un presidente que ha sido imputado, que ha sido judicializado. Ese presidente ha estado en contra absolutamente de los fiscales de su causa y después termina sucediendo que la ciudadanía, en una idea prácticamente de hinchada de fútbol, descree el resultado que se da en el sistema de justicia. Hay un 50% que son enemigos de tal persona pública que creen en lo que resolvió la justicia y otro 50% que descreen porque no les cae en gracia a esa persona. Entonces, ese es el riesgo de que algo en lo que la ciudadanía debería confiar por cómo se da, que es la garantía de que quien comete un hecho con apariencia delictiva va a ser responsabilizado, después sea sometido a esta dinámica de confío o no confío en base a quién es la persona imputada. ¿Y cuánto influye en esto, doctor, de alguna manera, si se me permite, la debilidad institucional que tiene hoy por hoy la Fiscalía, que tiene una titular que es subrogante? Porque uno tiende a pensar, ante tanta crítica, sobre todo del sector político, en esa silla no debía estar sentado ahora el presidente del gremio, sino tendría que estar sentado la titular de la Fiscalía. Absolutamente. Esa debilidad es uno de los peores riesgos que tiene la institucionalidad de la Fiscalía, porque justamente pasa esto. Primero, a los fiscales les falta el apoyo necesario para solidificar la postura que están llevando. Un fiscal actúa... ¿A ustedes Ferrero no los apoya? Lo hemos dicho, un fiscal actúa con independencia técnica en el caso concreto, pero ese fiscal actúa dentro de una institución que tiene que tener unidad de acción. Esa unidad de acción se baja a través de las instrucciones generales, que es la manera en que la Fiscalía baja al llano la política pública de persecución penal. Esa política pública de persecución penal implica que el Ministerio Público va a priorizar o fortalecer determinadas áreas de investigación. Pongámosle en esto que está tan en boga, corrupción pública o delitos contra el... No está. Entonces, no hay rumbo en la Fiscalía. Pero no está porque la fiscal que está es subrogante y no convoca al Consejo de Instrucciones Generales. Pero yo le digo, le doy la derecha a la doctora Ferrero que no convoca al Consejo de Instrucciones Generales, porque hoy en el Consejo de Instrucciones Generales hay un riesgo patente de que haya una injerencia del Poder Ejecutivo dentro de ese Consejo, porque en el año 2020 se modificó la composición de ese Consejo, el Poder Ejecutivo tiene 2 integrantes y poder de veto, o sea, posibilidad de injerencia directa en las decisiones que toma la institución Fiscalía. Entonces, todos nos tenemos que dar cuenta que
hay que designar un fiscal de corte definitivo o una fiscal de corte definitivo para que la Fiscalía pueda tener un rumbo cierto y justamente tenga el respaldo institucional, el respaldo político, esa persona para venir acá y decir, no, esto no podemos permitir. Esto que se está llevando adelante, que son investigaciones en contra, en contra de la corrupción pública, es parte de una política institucional de ir en contra de esos delitos que está bajado a través de instrucciones generales, que en este caso se aplicó independencia técnica y esta Fiscalía imputó y no hay elementos para decir que lo hizo con mala intención. Pero eso es un mensaje que tiene que dar la institución. El gremio lo puede hacer, pero siempre hay una mirada de que es corporativo lo que yo estoy haciendo. Está Rosa haciéndolo ahí porque, claro, como son sus compañeros fiscales, ¿qué va a decir si no? Si lo estuviese haciendo la institución, el respaldo que se da es un respaldo institucional, de una jerarquía. Entonces, eso es una debilidad que realmente no puede continuar el sistema. El primer responsable de esto, así como lo era, y lo dijo el doctor Díaz, que era el primer responsable de esto, el doctor Luis Lacalle Pou, cuando era presidente, el primer responsable de esto hoy día es el profesor Yamandú Borsi, que es el presidente de la República, porque así lo establece el artículo 168, numeral 13 de la Constitución de la República. Entonces es a él que le compete iniciar este procedimiento de designación de fiscal general con la propuesta de nombres al Parlamento. ¿La asociación va a emitir o emitió algún comunicado de respaldo al doctor Percivale después de lo que afirmó y la convocatoria ahora que se hace al Parlamento Nacional para que explique esto de que el ex fiscal, el actual prosecretario de la Presidencia, lo termina trasladando por cuestiones pesadas? Vamos a hablar concretamente de esto. Esto es una situación que se da de un elemento que sea una entrevista de 2 horas en que el fiscal Percivale estaba repasando su trayectoria de 30 años dentro de la institución y es un mojón, esto dentro de su trayectoria dentro de la institución, que el fiscal Percivale desde el momento que sucedió lo viene relatando públicamente a todo el que lo quiera oír, incluso a la Asociación de Fiscales en ese momento. Lo que quiero decir con esto es que no es algo nuevo, en absoluto es algo nuevo esta situación que él plantea respecto de lo que él considera que ha hecho el doctor Díaz. Entonces, no lo podemos tomar como una novedad y no nos puede condicionar todos estos temas que nosotros estamos planteando, que son decisiones. Yo cada vez que hablo públicamente es porque hay una decisión de la Asociación de Fiscales, ya sea en comisión directiva o en asamblea, que me mandata a pronunciarme públicamente al respecto. Respecto de esto, no hubo ni un planteamiento del doctor Percivale, ni una decisión de la Asociación de Fiscales, y me parece que es algo natural. Ahora bien, si esos dichos del doctor Percivale quieren ser usados políticamente, no cuenten con la Asociación de Fiscales para participar de esa trascendencia política que se le quiere dar a su ¿Usted cree que se está utilizando esa frase de Percivale políticamente para pegarle a Díaz? Pero por supuesto que es así en base a lo que ha trascendido. Después, si el doctor Percivale comparece... Primero porque el doctor Percivale es una persona absolutamente institucionalista y de principio. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el Parlamento lo convoca para dar explicaciones respecto de su trabajo, va a ir. Entonces, si de ahí, de esas explicaciones, surge algo de trascendencia, o él quiere planteárselo a la Asociación de Fiscales, ese es el vicepresidente de la Asociación de Fiscales. O sea, después de mi persona, viene el doctor Percivale. Si el día de mañana yo me enfermo o me voy de la asociación, él va a quedar como presidente. Obviamente, ¿qué quiero decir con esto? Que él no le ha pedido una intervención de la Asociación de Fiscales porque considera que en este momento no es necesario. Entonces, nosotros no queremos bailar a un ritmo que nos imponen porque en realidad tenemos muchos frentes de batalla que afrontar y esos frentes de batalla nos necesitan atentos y despiertos a esas situaciones. Si surge algo más, si la Asociación de Fiscales decide hacer un pronunciamiento, invítenme acá que voy a hacer las manifestaciones que correspondan. ¿Pero qué tipo de señal es el hecho de que tenga que ir al Parlamento? ¿Qué lectura haces? Bueno, a ver, depende de la señal respecto de su situación, de la situación de Percivale. Me imagino que él quiere explicar lo que ha sucedido respecto de esto que él ha manifestado. Ahora, la señal que se quiera dar respecto de esta situación por parte de otros actores que
paradójicamente, han sido muy críticos del doctor Percivale. Del doctor Percivale como fiscal de crímenes de lesa humanidad. Ha sido un trabajo brutal el que ha hecho la Fiscalía de Lesa Humanidad, un trabajo impresionante en cuanto a la cantidad de casos que se han investigado, a lo que se ha conseguido, a las imputaciones, a las condenas. Y ese trabajo ha sido denostado terriblemente, terriblemente por parte de algunos sectores del sistema político que ahora aparecen como valiéndose de estos dichos del doctor Percivale para hacer manifestaciones públicas. Entonces, separemos, como dice la canción de Cita Rosa, la arena de los guijarros, porque si no, entramos a creer que quienes ponderan hoy al doctor Percivale en realidad están ponderando su trabajo cuando el archivo después muestra algunas disonancias con eso, ¿no? Sí, lo que usted está diciendo en el fondo es que en este caso la oposición está utilizando este episodio Percivale para indirectamente pegarle a Díaz y dejar un relato de que todavía el actual prosecretario de Presidencia tiene incidencia y mucha sobre el accionar de la Fiscalía. Claro que... Por eso yo reitero que nosotros sí resistimos archivo respecto de nuestras posiciones acerca del ex fiscal general Jorge Díaz. No olvidemos que en ese momento el doctor Percivale lo manifestó públicamente. Desde el año 2015 yo estoy en la Asociación de Fiscales y nuestra posición en cuanto a la gestión del doctor Díaz ha sido muy crítica. Yo fui secretario cuando el presidente era el doctor Subía, fuimos muy críticos cuando se trató la ley orgánica de la Fiscalía, fuimos muy críticos cuando empezó el nuevo código. Nosotros tuvimos un conflicto en el año 2019 brutal respecto de la implementación del nuevo código por parte de la gestión Díaz dentro de la Fiscalía. Entonces, en esto de... nosotros lo que teníamos que decir lo dijimos en el momento que nos pareció correcto y en el momento en que se decidió por parte de la Asociación de Fiscales. No en el momento en que nos vengan a imponer, como esto de la editorial del País, que nos exigía que dijéramos tal o cual cosa cuando sucedió esto con el senador Carrera. Nosotros no hacemos lo que nos dicen que nos hagan. Hacemos lo que entendemos correspondiente y el archivo, y resistimos archivos respecto de eso. Rosa, antes de cerrar, usted como fiscal, ¿qué impacto tiene para su trabajo o para la mirada de la gente el hecho de que el prosecretario de Presidencia haya sido un fiscal, ni más ni menos que el fiscal de corte, y el ministro del Interior también? Lo que nuestra expectativa era esta, ¿no? Sobre todo respecto del doctor Díaz, que no fue fiscal, sino que fue el fiscal general. Era juez el doctor Díaz. Me gusta hacer esta aclaración porque si no la gente se confunde. Como si haya sido el doctor Díaz un fiscal de carrera, lo cual no tiene ninguna consecuencia, simplemente quiero aclararlo. Era juez y después fue fiscal de corte. Nosotros lo que entendíamos es, yo estuve haciendo un relevamiento de todo el déficit que ha tenido la Fiscalía en cuanto a lo que ha solicitado y lo que se le ha otorgado por el Parlamento. Al decir de Gandini, pidió 80 y le dieron 10 para iniciar el código. Entonces, lo que entendemos de que una persona que es la que ha solicitado recursos para la Fiscalía y no se lo han dado, esperábamos comprensión, esperamos todavía porque todavía la ley de presupuesto no está. Obviamente que si es alguien que va a hablar con el presidente de la República va a decir, lo que plantea la Asociación de Fiscales es totalmente de orden porque yo fui al Parlamento a hacer estas mismas solicitudes. O sea, la Fiscalía necesita estos recursos para fortalecerse y funcionar porque yo lo he diagnosticado también. Eso es lo que entendíamos que sucedería si una persona que estuvo 10 años, 9 años en la institución y haciendo determinados planteos para su funcionamiento, ahora tiene ese rol de importancia como prosecretario de la Presidencia. La historia dirá si eso termina sucediendo, o sea, si el Poder Ejecutivo, si el Parlamento termina asignándole a la Fiscalía los recursos necesarios. Y por otro lado, ya que el doctor Díaz es alguien que ha reivindicado en algo que comparto la necesidad de la designación de un fiscal general con urgencia, se lo reclamaba el expresidente de la República, estimo que también le plantea al presidente de la República que es una necesidad imperiosa esa designación. Doctor William Rosa, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias.